Jarraituko dugu beraz, eskerrik asko jarraitzeagatik, egunon eta eskerrik asko hemen berriro egoteagatik. Vamos a seguir con la siguiente ponencia que vamos a dedicar al ámbito específico de los contratos de seguro y la extensión a estos del principio de transparencia, la problemática de la contratación predispuesta, los contratos de adhesión, las cláusulas sobre las que se exija la conformidad explícita, la claridad, la accesibilidad, la comprensibilidad de estas cláusulas. Todo esto nos remite a la idea de transparencia. Sabéis que la transparencia como uno de los grandes leitmotivs de la actuación de los poderes públicos y del derecho hoy en día se refiere tanto al ámbito más puramente político, es decir, en lo referido a la relación entre ciudadanía y Estado, la transparencia en el ámbito de la administración y, por lo tanto, es la relación en sus relaciones con la administración, y también la transparencia contractual en este tercer nivel, que es del que nos vamos a ocupar. Pues referido al derecho de las personas consumidores. Los retos que esta cuestión plantea hoy en día se proyectan a dos niveles, como sabéis. Por una parte, vivimos en momentos de transformación, la digitalización, la necesidad de adaptación al cambio económico, institucional, que de la mano muchas veces de la digitalización, de la estandarización de los procesos, de la contratación masiva, requiere que a través de la transparencia se puedan ejercitar y se puedan plasmar muchas de las viejas libertades públicas y muchos de los nuevos modelos y derechos de las personas consumidoras. Pero además de una razón práctica, de una razón que viene impuesta por el signo de los tiempos, está también una dimensión ética, una dimensión de valores, es decir, esa dimensión de ética y hasta moral, me atrevería a decir, sobre los valores que deben informar las respuestas que demos a estos retos. Y esto entronca con la idea de transparencia como valor empresarial en el siglo XXI. Es decir, un valor vinculado a las viejas aspiraciones de la actividad empresarial, que es el liderazgo, la reputación, pero reputación social que no es exógena, que no es como podía entenderse hace 15, 20 años, bueno, yo tengo mi responsabilidad social, yo tengo las prácticas que sea como empresa, pero luego subvenciono tales actividades de interés público y eso es mi responsabilidad social. Es una responsabilidad endógena, es decir, algo que tiene que ver no tanto con los qués, no solo con los qués, sino también con los cómo, con cómo llevo yo adelante mi actividad en la que consista. Y ante eso, claro, el papel de los poderes públicos, el papel que nos corresponde a nosotros desde el Gobierno de Navarra, el papel que corresponde a la Administración de Justicia, el papel que juega la abogacía, la Fiscalía, lo hemos visto antes en la ponencia que nos presenta Alejandro Tuero. Y yo aquí me he quedado con un punto de los muchos que ha tenido brillantísimos en su maravillosa ponencia, que es lo de la paradoja de Aquiles y la tortuga, hasta qué punto siempre vamos detrás de esa actividad empresarial que por su propia lógica que responde a la cuenta de resultados, pues que siempre se supone que tenemos que ir detrás. Como sabéis, lo de Aquiles y la tortuga no es una paradoja, es una falacia. Y quizá podríamos tomar ejemplo del modo en que se resolvió en el cálculo matemático, como sabéis, desde que se piensa ya en términos de cálculo diferencial, el sumatorio de todos esos infinitos trechos que va recorriendo la tortuga delante de Aquiles y que tienden a cero, el sumatorio de esos infinitos que tienden a cero es un número finito. Es decir, esto se sabe por el cálculo integral, ¿no? Un número sobre el que se puede actuar, un número mensurable, algo que si somos capaces de verlo en su integridad ya deja de ser esa tarea
inabarcable. Claro que es una tarea abarcable, si es que somos capaces de ver la fotografía grande y en términos dinámicos, no estáticos. Y eso nos habla de la necesidad de incorporar un coste reputacional, de la necesidad de repensar las costas que tienen que pagar determinadas entidades por prácticas cuestionables desde el punto de vista de la transparencia, por las sanciones o quizás no sanciones, sino el papel de los organismos reguladores, que no solamente deben actuar ante el caso particular que viola alguno de estos principios, sino que viendo la fotografía en su integridad, dicen, hay una serie de problemas planteados estructuralmente sobre los que vamos a intervenir, qué es lo que corresponde a las administraciones públicas. Y esto lo digo desde una administración pública como es la que yo represento. Bueno, con esta perspectiva vamos a abordar aquí los contratos de adhesión sobre condiciones generales. En el tema de contratos de seguros, como sabéis, claro, estos contratos de adhesión ponen en cuestión el principio de libertad contractual, el principio de autonomía de la voluntad, y se trata de ver qué extensión hay para el principio de transparencia por la vía, naturalmente, del artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro. Sabéis, la jurisprudencia ya es clásica, la distinción de las cláusulas a las que antes me refería, entre las cláusulas delimitativas del riesgo y las causas limitadoras del derecho de los asegurados, de manera que las primeras pues estarían dentro del contrato, serían válidas si es que son transparentes, de todo esto hablaremos ahora, mientras que las que serían limitativas del riesgo, en la medida en que son abusivas, devendrían nulas. Claro, lo que pasa es que las primeras pueden convertirse en las segundas en la medida en que sean extraordinarias, o no sé cómo se les llama, siguiendo la doctrina alemana, ¿no? Sorpresivas, oscuras, eso es. ambiguas y demás denominación. Eso es, aquellas que racionalmente no cabía contar con ellas, teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del negocio en la que está el asegurado. Claro, veamos qué evolución jurisprudencial ha habido en este sentido. Hay muchas otras cuestiones que plantearse, la aplicabilidad a consumidores y también a empresas, el gran riesgo cuando no es gran riesgo. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que si antes hablábamos de contratos bancarios, la estructura del derecho en contratos de seguro es más compleja, porque está el asegurado, pero está el tomador, está el beneficiario, está el perjudicado, en fin. Bueno, pues de todo esto tenemos el enorme lujo de contar hoy con Jesús Sánchez y con Javier Orduña. Son dos de las personas que yo personalmente y nosotros en la actuación de nuestro departamento tomamos como referencia en estas y en otras materias. De Jesús María Sánchez, que es el que va a hablar en primer lugar. Sabéis que es el vicedecano. Sí, vale, como te había visto que tenías puesto eso, pero vale. Entonces primero hablará Javier. Estaba diciendo que Jesús, vicedecano, como sabéis, del Colegio de Abogados de Barcelona, donde está con una intensa actividad para tomar esta fotografía dinámica e integral de las situaciones que permitan hacer recomendaciones y llevar a cabo políticas públicas. En este sentido, él ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica, de distintos másteres procesales, de cursos de litigación y del máster de acceso a la abogacía en la Universidad Abad Oliva. Participa en innumerables conferencias, ha estado muy activo como asesor para la elaboración de normativa catalana específica en defensa de propuestas legislativas que actuaban sobre los derechos de las personas consumidoras, sobre la protección del derecho a la vivienda en personas en riesgo de exclusión. Estamos hablando de un profesional cualificadísimo, muy reconocido y con una gran dimensión social en su actuar, que en este caso es algo que marca la diferencia. Del tema que nos va a hablar hoy, ha escrito varios artículos, el último fue este verano específicamente, sobre el control de la transparencia como principio en la contratación predispuesta. Y Javier Orduña es alguien que no necesita presentación. Ya en el año 93 obtuvo la cátedra de Derecho Civil, en principio en la Universidad de Cantabria, luego ha dado clases en Valencia y en la Autónoma de Madrid, magistrado desde el año 2011 de la Sala Primera del Supremo, renunció en el año 2019
y ha sido autor de algunas de las obras más referenciales sobre el control de la transparencia y la contratación bancaria. Se trata de un jurista muy innovador en el mejor sentido, es decir, riguroso, muy fundamentador de las vías que ha ido abriendo, pero está claro que sus ponencias y votos particulares han modernizado nuestro derecho privado en materias, no solamente estas, hoy que es el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, sus sentencias no en el ámbito penal, pero sí, por ejemplo, para el maltrato psicológico de cara a la desheredación, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto el maltrato de obra incluía esto? Pues ha sido este señor el que ha ido habiendo brecha en ese sentido. La actualización de instituciones por la vía cláusula rebus sic stantibus, tantísimas cosas que de cara a ver cómo asumimos esos retos a los que me refería antes, son como faros que nos van abriendo la mejor jurisprudencia. No me voy a extender en los premios que ha recibido, las condecoraciones que tiene. Para nosotros el mejor premio creo que es el enorme reconocimiento que tiene por parte de la doctrina, de la jurisprudencia, de las administraciones públicas, que por todo esto estamos orgullosísimos de tener a estos dos monstruos aquí para que nos ilustren y dialoguen con todos nosotros. Así que adelante. Pues muchísimas gracias. Para mí, vamos, el honor y el placer es mío, porque estoy en una ciudad bellísima que hacía tiempo que no venía, porque estoy con vosotros y porque estoy en un foro especializado donde podemos profundizar en el derecho, que también es un ámbito de actividad que también me gusta y trato de cultivarlo. Por lo tanto, el agradecido soy yo, es decir, en ese sentido no hay ninguna duda. Y espero estar un poco a la altura de las circunstancias y aportar pues algunos granitos a esta reflexión. A mí me ha gustado mucho la conferencia anterior, la de Alejandro, aunque he llegado casi al final, pues tenía un magnífico desayuno en el hotel y por tanto pues he tenido que aprovecharlo para llegar en buenas condiciones. Pero sí que me ha gustado porque, bueno, dado también su juventud, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, su entusiasmo, que eso es importante también para defender estas posturas, que ha hablado de dos cosas, ¿no? de dos, vamos a decir, de dos características que me han hecho gracia porque las he vivido. En primer lugar, una cierta perplejidad, porque es verdad que estamos hablando básicamente de un nuevo derecho, un derecho que tiene sus raíces en el ámbito comunitario, que a veces ni se ha explicado y que sabemos por experiencia que hay interpretaciones claramente contrarias a ese derecho, pero porque es un derecho de nueva formulación, por tanto esa situación un poco de perplejidad cuando he dicho, bueno, pues es que a veces hablamos, pero no sabe muy bien de qué hablamos, etcétera. Bueno, lo importante, el niño cuando empieza a balbucear tampoco sabe muy bien que al final va a aprender a hablar, pero al final aprende a hablar, es ejercitarse. Y la segunda, pues citando al poeta, ¿no? Pues que no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Bueno, pues yo aprovechando estas dos cosas que ha dicho, pues voy a centrar un poco mi ponencia, y yo creo que también un poco con mi permiso la de Jesús, porque fundamentalmente, vamos a ver, la perplejidad es absolutamente natural y en ese sentido es positiva. ¿Por qué? Porque estamos ante una transformación social importantísima, de las muchas que estamos viviendo. Esa perplejidad es mayor, si cabe, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque la transformación no nos viene de nuestro derecho nacional. Nuestro derecho nacional, y vamos a decir el derecho codificado, y con esto hablo en general de los movimientos codificadores tanto franceses, de la escuela exegética francesa, no voy a enrollar mucho porque mira, este hombre que me está hablando, pero digo de los referentes técnicos, culturales, la patentística alemana, el negocio jurídico, etcétera. Todo eso ya lo conocemos, las cláusulas generales, lo conocemos, pero ahora la perplejidad nos viene porque fundamentalmente tenemos un derecho que es nuevo, que es el derecho, pese a la antigüedad que tiene, pero en el ámbito jurídico, pues estos movimientos culturales cuestan consolidarse un poco más, el derecho europeo, el derecho que nos viene de las directivas, el derecho que nos viene de los reglamentos, el derecho que nos viene fundamentalmente de la evolución que tiene esas directivas a la luz del Tribunal de Justicia en Europea, y básicamente nos tenemos que centrar en ese derecho para asimilar esta evolución. Por tanto, el derecho europeo, y mejor dicho, la primacía del derecho europeo, es en estos ámbitos del derecho de consumo el principal baluarte, no solamente para armonizar el derecho de la Unión Europea, que es su ámbito competencial, sino también para la comprensión de este nuevo derecho de los consumidores.
Si nos salimos de estas dos guías no vamos a entender nada. Por eso yo algunas veces siempre he advertido en el sentido de los inmovilistas, no en el sentido peyorativo, ni mucho menos, sino nostálgicos que solamente quieren ver estos ámbitos novedosos en la letra del Código Civil, cuando ya hace muchísimos años que el Código Civil no lo aplicamos directamente, sino que aplicamos, entre comillas, refritos de jurisprudencia sobre el Código Civil. Entonces, bueno, pues efectivamente el Código Civil tiene 133 años, os hagáis una idea. Evidentemente, pues todos estos fenómenos no fueron conocidos. Y el segundo es el que se hace camino al andar. Bueno, aquí evidentemente se hace camino al andar porque realmente podemos decir que en el estado actual de lo que es la formación de este derecho ya tenemos mimbres suficientes, por lo menos para darle un sentido a lo que es la aplicación incluso del eje ferenda que debería conducirnos a una mayor protección de los consumidores del artículo 38, que es una exigencia, porque el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales nos dice claramente como exigencia que la Unión Europea dotará de un alto nivel de protección a los consumidores. Es un mandato, no es simplemente un mero deseo, es un mandato. Pero es que además, y esto es muy importante y lo vamos a aplicar aquí, es que además tenemos desde el 2015 la reforma del artículo 204 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que claramente ya nos lo pone en el frontispicio de una norma imperativa, es decir, es que usted tiene que primar la aplicación del derecho europeo. A todo esto tenemos que tener en cuenta que esa guía, que es un poco la que estamos intentando reflejar aquí, esos criterios, esos principios nuevos desde el punto de vista de lo que es la formulación de este derecho europeo, de la contratación bajo condiciones generales, pues realmente ya tenemos, por decirlo de alguna forma, una cierta guía, que es el documento muy interesante de la Comisión de 27 de septiembre de 2019. Yo me llevé realmente una gran alegría, porque si algunos no teníais el sueño, no podíais dormir y tal, y dije, bueno, voy a leer un voto particular a este señor. Os aseguro que os dormís enseguida, pero bueno, en cualquier caso, veréis que en cada uno de los votos particulares existía una cierta deformación profesional por mi parte por explicar el método y el concepto de por qué yo sostenía que aquello debía resolverse en un sentido contrario, porque fundamentalmente los conceptos y los principios están en la base de esta comprensión de este nuevo derecho. Y de hecho ese documento, el comunicado de la Comisión, veréis que en su párrafo primero o segundo empieza diciendo, oiga, la Directiva 93 es una directiva de principios, no de principios como lo de Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gusta pues los cambios y tal, tengo otros por ahí guardados, no sé dónde, pero tengo otros, no, de principios que están expresamente declarados o que se infieren o se deducen del análisis de la aplicación. ¿Quién lo infiere o los deduce? Obviamente la jurisprudencia del TJUE. Y por eso en ese mismo párrafo nos dice, ojo, estos principios han ido, junto con otras figuras técnicas, decantándose a lo largo de 26 años de jurisprudencia del TJUE, que son los que analiza ese comunicado. Ese comunicado es interesante, porque lo traeremos a colación también con el IRPH, porque ya pone una serie de conceptos básicos de qué consiste el juicio de abusividad, porque aquí hay bastante desinformación, pero la desinformación que ha habido siempre es la misma. Por eso en un artículo que lo publicaremos, porque más o menos el que tiene Jesús, pero un poquito, digamos, desarrollado en algunos aspectos, es lo que ya traté de plantear en la sentencia 406/2012 de 18 de junio, una sentencia que ha sido posteriormente muy citada y en la cual efectivamente es la primera sentencia de la Sala Primera en donde diferenciamos y en donde se dice, porque esa sentencia no tuvo ningún problema, no sé si porque no se entendió tal, pero tuvo ningún problema realmente de voto particular alguno, y en la cual se dice claramente, oiga, mire usted, es que esto no es como la ley de usura. La ley de usura de 1908 sigue el esquema del Código Civil, evidentemente, porque el Código Civil era de 1889. A Azcárate no le iban a permitir sacar una ley de usura contraria al sistema liberal del Código Civil. Esta, sin embargo, la Directiva de 93 está fuera ya de la órbita del Código Civil y está viendo un fenómeno jurídico que no está dentro del telescopio del Código Civil. O sea, es una parte del universo, del mundo jurídico, donde el Código Civil solamente ve una parte, pero no ve ese, vamos a decir, nueva estrella, nueva constelación que está creciendo y que es el derecho de la Unión Europea. Por tanto, ahí decíamos, oiga, es un nuevo fenómeno jurídico distinto al contrato por negociación,
y por tanto tiene sus presupuestos causales, informativos, sus presupuestos técnicos, no en el Código Civil, no en la letra del Código Civil, ojo, y como veremos, tampoco en la letra de las leyes por muy avanzadas que fueron en su momento, que siguen el esquema del Código Civil, que es la Ley de Contrato de Seguro y concretamente el artículo 3, como veremos ahora. No, es una, para los estudiosos y no tan estudiosos, los que tengáis simplemente curiosidad, yo os aconsejo la lectura de un sabio clarísimamente, que es Natalino Hirti, que aún vive. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en Italia en el año 2000, 2001, y ya le contaba todas estas cosas de tal, y ya me decía, no, si esto yo lo tengo escrito, lo tenía escrito más o menos en lo que era el avance, en lo que es un libro muy famoso, que está agotado, pero que se puede encontrar en las bibliotecas públicas, en universidades, que es la edad de la descodificación. La edad de la descodificación. Ahí este hombre ya nos dice que el imperio conceptual de Código Civil se está agotando. Es como un universo que está agotándose, se está contrayendo, porque están naciendo nuevas estrellas con sus centros de referencia, sus modelos, sus referencias conceptuales distintas a ese Código Civil que ya se ve empequeñecido y que corre riesgo de eclosionar, porque evidentemente ya no se está aplicando en la realidad. Bueno, pues esto es un poco también lo que sucede aquí, y lo vamos a tratar de argumentar, sobre todo porque aquí hay que hacer mucha labor de pedagogía. Mira, estamos hablando del principio de transparencia y de su extensión al contrato de seguro. Esto, que es el título, o puede ser un titular, es para mí una obviedad. Es una obviedad. El contrato de seguro es un contrato predispuesto, está dentro de la égida de la Directiva 93 y en principio de transparencia es un principio que ha evolucionado y declarado, por tanto, el TJUE. Por tanto, ¿cómo no va a ser aplicable el principio de transparencia a un contrato predispuesto como es el contrato de seguro? Es obvio que sí, pero es que además el TJUE ha dicho, en la sentencia esta de 3 de marzo reciente, porque esa fue la del IRPH, pero también la sentencia de 9 de julio, que fue la de las cláusulas de innovación, apartados 50 y 44, dice claramente que este principio, que trata de corregir la inicial asimetría informativa, porque ahí nace el fenómeno social, que hay una asimetría total entre una parte conocedora, profesional, conocedora del negocio, conocedora de la naturaleza básica del servicio que presta y, importante, que predispone la reglamentación contractual totalmente en sus elementos esenciales, en sus elementos accesorios, pues para corregir esa asimetría está precisamente el principio de transparencia. Ese principio de transparencia, por tanto, trata de corregir esa asimetría. Bien, pues en este sentido tenemos que tener en cuenta que ese esquema fundamentalmente de aplicación extensiva, que es lo que dicen estos referentes, el 44 y 50, nos dice, ojo, eso está para corregir la asimetría y la aplicación de la transparencia, del principio de transparencia, tiene que ser extensiva. ¿Extensiva en qué? Pues en todos aquellos elementos que definan su aplicación, en todos los que definan su aplicación, porque es un principio. Y como veréis, yo no puedo decir que el principio de buena fe tiene, no sé, un campo de no aplicación, de exclusión, donde no se aplica la buena fe. No, oiga, desde el artículo 7.1 del Código Civil a 1258, la buena fe, y sobre todo el 7.1, se aplica a todo derecho subjetivo, se tiene que ejercitar de acuerdo con las exigencias de la buena fe. Por tanto, no caben, digamos, ámbitos excluidos de un principio general como es la buena fe, ni tampoco de una proyección de ese principio general, como veremos, que es el principio de transparencia en materia de consumidores. Por tanto, tiene que aplicarse extensivamente en todos los elementos que definen la aplicación del concepto de transparencia. Y estos elementos son muy variados. Uno de ellos es en el propio juicio de abusividad, por ejemplo. Otro de ellos en su posible incidencia en el ámbito de la nulidad de la cláusula. Es decir, no cabe de entrada una interpretación restrictiva. Para hacerlo muy breve, el artículo 3, porque se ha citado el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, es fruto de un contexto histórico totalmente extraño a la directiva. Y os lo voy a explicar porque eso tenemos conocimiento. Es decir, hay preceptos, por ejemplo, que no sabemos de dónde vienen del Código Civil, aunque os parezca increíble. En 1124, que es un precepto muy utilizado, si alguien nos dice, si algún jurista os dice, por muy sesudo que sea, que sabe de dónde salió ese precepto, os está mintiendo, porque no lo sabemos realmente, pues se incorporó
incorporó en el anteproyecto de 1882, pero no tenemos base historiográfica que nos diga por qué se incorporó ese precepto. Pero otros sí que sabemos un poco el debate, la discusión, y la ley de condiciones, la ley de contrato de seguro sí que lo sabemos. El contexto en el cual sale, y es que vais a entender muchas cosas, el contexto en el cual sale o que incide en la nueva regulación del contrato de seguro, que el artículo 3 es la primera norma en España que tiene una mención específica a las condiciones generales, y eso ya fue un avance, pero ya veréis como no hablaba de abusividad, hablaba de lesividad, porque no conocía el concepto de abusividad. Pero bueno, ese contexto doctrinal es un contexto doctrinal que surge fundamentalmente con una agria polémica doctrinal en los años 60 muy fuerte, donde los maestros se cabreaban entre sí, y fundamentalmente surge de la disputa entre el profesor Garrigues y el profesor Federico de Castro. Federico de Castro, un civilista, el que moderniza un poco nuestro derecho civil, y el profesor Garrigues, pues uno de los que realmente hace un poco lo mismo en el ámbito del derecho mercantil. El profesor Federico de Castro, de hecho, su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en el año 1961 fue precisamente el valor o alcance de las condiciones generales de la contratación, y fue una carga en profundidad contra los planteamientos del profesor Garrigues, que sostenía que estas condiciones generales eran válidas porque constituían prácticamente que usos normativos. Es decir, eran prácticas negociales que tenían el valor de usos normativos para el Código de Comercio y, por tanto, bastaba con la repetición de las mismas para que fueran fundamentalmente norma. Don Federico de Castro se alza contra eso, dice que las normas, que la fuente de nuestro ordenamiento jurídico, porque solamente tiene el Código Civil, no tiene las directivas ni la Constitución, dice que las fuentes son la ley, la costumbre, los principios generales, y que no hay otra fuente, que los usos pueden serlo cuando realmente sean usos normativos, es decir, cuando la sociedad los acepte porque tiene un control social sobre ellos, los admita, etcétera, pero si no, son prácticas que no tienen mayor valoración, a no ser que estén integradas en el contrato. García Amigo, en 1969, que era fue otro jurista importante en este tema, pues ya dijo esa frase: las condiciones generales, si no vienen integradas, no son nada. No son nada, o son contratos o no son nada, porque entonces no estaban las directivas, no teníamos una regulación clara de este fenómeno jurídico que sí que permite que haya unas condiciones generales y un cierto control, función social de control sobre esas condiciones generales. El único control que había en aquel momento era del Código Civil, por tanto, o eran contrato o no era. Y por eso el artículo 3 del contrato de seguro os dice las condiciones generales, que dice que en ningún caso deberán ser lesivas, porque no conoce el concepto de abusividad de la directiva, sino el concepto de lesividad como perjuicio, fundamentalmente como hecho perjudicial para la posición, en este caso económica, del deudor. Dice que deberán integrar o contener, en su caso, las condiciones generales que comporte. Y además añade que deberán ser insertadas o bien en la póliza o en documento aparte, que será entregado a la parte y firmada. Por lo tanto, ¿qué hizo el legislador? Es decir, bueno, evidentemente tenemos que sacar algo que sea congruente en esta disputa. Vamos a integrarlas. ¿Cómo vamos a integrarlas? Primero con esta obligación de entregarlas, y después añaden la clasificación meramente escolástica de decir, bueno, y en cualquier caso, las cláusulas limitativas, que son, como tú muy bien has dicho, las que limitan los derechos de la cobertura una vez se ha producido el siniestro, deberán ser aceptadas por escrito. Y en cualquier caso añaden, todas deben ser claras y precisas. Por tanto, ya estaba añadiendo el requisito de la claridad y precisión sobre todas y diferenciando las cláusulas limitativas de las delimitadoras. Bien, pero efectivamente esto cuadra con una concepción estrictamente formal del contrato, porque para ningún momento se dice que efectivamente este contrato no es un contrato sujeto al Código Civil, sino que es sujeto al Código Civil. Lo que pasa es que se le da una matización, una prevención meramente formalista: oiga, usted resalte, usted fírmelas, pero no material. Y lo primero que dice la directiva es que aquí el principio de transparencia no solamente, lo sabéis perfectamente, no solamente es la transparencia formal, que es la que sigue hablando el artículo 3, aunque resaltada, entregada, firmada, no solamente la transparencia formal, sino la transparencia en sentido como material, es decir, como que el predisponente fuera o más allá de la mera comprensibilidad o inteligibilidad del producto o servicio, ha establecido criterios precisos y determinantes para la comprensión real de ese consumidor medio y perspicaz, etcétera. Por tanto, por decirlo de alguna forma, el artículo 3 está fuera del alcance, informador del principio de transparencia de la directiva. Ojo, artículo 204 de la Ley Orgánica.
prioridad del derecho comunitario, porque el artículo 3 nos siga hablando de un mero resalte formal o una mera valoración formal de la transparencia, en sus palabras, de la claridad o sencillez de las cláusulas. No por eso tiene que aplicarse el principio de preferencia del derecho de la Unión Europea y, por tanto, el artículo 3 y siguientes de la directiva. Lo que hay que solicitar es la aplicación del principio de transparencia. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, que no te acordaba bien si eran sorpresivas y tal, toda esta categoría es una categoría escolástica. Sí, vamos a ver, lo vais a entender enseguida, vamos, porque si a mí me explicáis esto, yo ya os hago la ola, me levanto. ¿Qué entendemos por cláusula limitativa? Hay que decir que el Código Civil en ningún momento distingue entre cláusula limitativa, ni la doctrina ha distinguido. Esto lo distingue la ley de contrato de seguro, porque era necesario hacer esta diferenciación para concretar todo en el ámbito de la póliza y dejar las condiciones generales al lado. Pues fijaros bien, cláusula limitativa, como lo entendemos en la sentencia 715/2013, que la podéis citar, la sentencia 498/2016, son el número de la sentencia, en donde reconocemos, la Sala Primera reconoció que en puridad estas categorías eran más bien conceptuales, porque a efectos prácticos se confundían en muchos supuestos lo que era limitativo con delimitativo y lo que era delimitativo con limitativo. O sea, estas dos sentencias son un reconocimiento de que realmente es una categoría escolástica que no define en sentido conceptual puro una diferenciación, que, insisto, no está tampoco en la doctrina clásica, que es la que contenemos en el contrato del Código Civil. Pues bien, define las cláusulas limitativas, veréis, como aquellas que refieren el contenido natural del contrato. Sus definiciones, las que extraemos de las cláusulas particulares y las que tienen que ver con la tipicidad del objeto del contrato, bien por la ley o por su función práctica. O sea, dicho en otras palabras, todo lo que usted quiera meter ahí, ¿no? Todo lo que no se ha dejado nada. Pero, vamos, yo ya tengo una idea acabada de limitativa. Vea, es todo esto. Pero me voy a las delimitadoras y es cuando ya se me produce la risa, ¿no? La risa conceptual. Siempre, yo soy un poco bromista, pero hay que entenderlo todo dentro de un contexto ameno de explicar las cosas. Delimitadora, y esto es delicioso. Pues una que delimitan el objeto del contrato. Vamos a ver, ya empezamos a tirarnos los pelos. Vamos a ver. Pero las que limitaban el contenido natural no eran las limitativas. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre contenido natural y objeto de contrato? Porque entonces ni Savigny, que era una jurista, pues es todo lo mismo. Y luego añade, no. Y son aquellas las que definen los riesgos, imaginaros bien, la cuantía, el plazo y los ámbitos de exclusión. Si un contrato de seguro lo que tiene fundamentalmente como prestaciones principales, efectivamente, el pago de la prima y la cobertura de riesgo. Imagino que todo eso estará dentro del objeto natural del contrato. Porque si no tendríamos un objeto cojo. Le defino la prima, pero no. Oiga, todo eso forma parte del contenido natural o del objeto del contrato. Y por tanto está tanto en la limitativa como en la delimitadora. Es evidente que esta caracterización no guarda relación con lo que es obviamente la interpretación sistemática del contrato, porque si nos vamos a los criterios de interpretación, el propio Código Civil nos dice que no se puede interpretar las cláusulas aisladamente, sino que se tiene que interpretar en el criterio sistemático del mismo, es el 1283 del Código Civil. Pero es que la directiva nos dice que el principio de transparencia abarca todas las cláusulas. Oiga, las limitativas, las no limitativas, las naturales, las sorpresivas, las que pasaban por allí o las que estaban cerca. Todas las que están integradas en el documento contractual tienen que ser objeto de esa transparencia y, por tanto, tienen que ser objeto de esa valoración de oficio del juez, pero sin compartimentos estancos, evidentemente. ¿Cómo voy a decir el principio de transparencia? Oiga, apartado A, solamente las limitativas. Y el principio de transparencia, apartado B, en las delimitadoras. No. El principio de transparencia en la directiva no tiene ningún componente limitativo, se hace sobre el conjunto de la interpretación del contrato. Por tanto, es una primera distinción. Oiga, señor, hay que decir a los jueces, aplíqueme el principio de transparencia, pero el conjunto del contrato. No me lo aplique limitativamente o de forma delimitadora, porque es que lo que te dice la directiva es que todo el contenido contractual tiene que ser objeto de valoración por el principio de transparencia. Y desde el punto de vista de la lógica, es imposible que lo sea si no conectamos sistemáticamente ese contrato. Por lo tanto, ya la primera cuestión que vemos, una delimitación que es totalmente, desde el punto de vista, digamos, espuria o no compatible con lo que nos dice la directiva. Por tanto, yo a un juez lo que le pido es que me aplique el principio de transparencia al conjunto de contrato y, por tanto, sin distinción conceptual restrictiva
de ese principio de transparencia entre lo limitativo y lo delimitativo. O dicho otras palabras, lo limitativo y lo delimitativo no puede cercenar la aplicación del principio de transparencia. Esto es básico desde la directiva y desde el artículo 204, que es primacía del derecho europeo. Pero es que además lo podemos comprobar si vemos a qué conduce la aplicación de las cláusulas oscuras o opresivas. La aplicación de esas cláusulas oscuras y opresivas fueron simplemente criterios de favor adherente, digamos, como si hablamos de favor testamento o favor contratus, pues de favor adherente, pero interpretativos del propio Código Civil, por ejemplo, y que fueron reflejados en la Ley de Protección de Consumidores del primer texto del 84, artículo 10. Preferencia o prevalencia de la regla, aplicación de la regla de la prevalencia, es decir, que en teoría se aplica antes que la de condición general la cláusula limitativa porque está, digamos, de forma prevalente y que, fijaros bien lo que decía la doctrina en ese momento, porque esa cláusula limitativa, al ser firmada, se supone, fijaros bien, que responde mejor al común criterio querido por las partes. ¿Pero qué común criterio querido por las partes si por definición es un contrato de condiciones generales? Pero sin embargo, como veis, el referente sigue estando aún en el Código Civil, no en la directiva, en el Código Civil. Por tanto, oiga, es que se aplica la prevalente según un criterio del Código Civil de interpretación del contrato por negociación, porque se está diciendo que ese criterio escrito parece ser que presupone mejor la voluntad querida. Si vamos a la regla a la regla de la condición más beneficiosa, sencillamente es un ámbito de interpretación, por tanto, estamos en lo mismo. Como me ha pasado aquí una notita así, me quedan 5 minutos. Pues, no, pero si lo puedo hacer en 5 minutos. Por tanto, o sea, lo que quiero decir fundamentalmente es que ese modelo ya no es un modelo incardinable dentro. Que podemos hacer peticiones judiciales y para curarnos a dur subsidiariamente las tradicionales que venimos haciendo con cláusulas oscuras, cláusulas ambiguas, etcétera, opresivas, que en el fondo son limitativas y por tanto no están firmadas, pues realmente son nulas. Lo podemos seguir haciendo, pero yo creo que tenemos que ir avanzando, como decía Alejandro, y la cuestión de avanzar en este contrato de seguro, obviamente, es reivindicar ya, solicitar la aplicación del principio de transparencia en la integración, en la valoración del contrato, porque efectivamente la directiva permite esa aplicación y porque el artículo 3 se refiere simplemente a una aplicación meramente formal de ese criterio de transparencia, pero no material o sustancial. La exigencia, por tanto, de aplicación sustancial de transparencia en el contrato de seguro es, en esta opinión, absolutamente necesaria. Está cubierta por la valoración de oficio del juez. El juez de oficio lo tiene que realizar, insisto, sobre el conjunto de las condiciones, tanto limitativas como delimitadoras, y, por supuesto, la aplicación de las cláusulas opresivas, etcétera, ya tiene que estar referenciadas a la ausencia de principio o falta de principio de transparencia. Deciros que hay una sentencia en la cual ya decimos esto, de alguna forma, una avanzadilla, que es la sentencia 402/2015, muy importante, de Sebastián Sastre, en donde ya efectivamente reconocemos claramente y por primera vez que en el ámbito de eficacia de las cláusulas limitativas, entendiendo aquellas como sujetas a un deber de claridad, está el principio de transparencia. Pero el principio de transparencia, insisto, no solamente está en las limitativas, está, por supuesto, en las delimitadoras. Hay otras dos sentencias recientes, que son la sentencia 402/2015 y la 101/2021, en donde realmente, aunque no se aborda directamente la aplicación directa, sí que se dice que en última instancia estos controles meramente formales del artículo 3 del contrato de seguro guardan relación por la asimetría de información. Por tanto, demos un paso adelante. Esa asimetría de información, esas condiciones generales, lo que nos están diciendo es que es de plena aplicación al contrato de seguro todo el ámbito, digamos, de valoración del principio de transparencia. Y voy a terminar con dos apuntes porque el tema después en las preguntas puede dar mucho de sí. En primer lugar, lo vemos claro cuando las compañías de seguros han jugado a ser compañías de inversión, productos de inversión, los productos estos Unilink o Unilink, pronunciados como queráis en inglés, es decir, que en el fondo eran seguros cifrazados de seguros de vida, pero con procedimientos o productos de inversión complejos. Ahí, obviamente, a la sala primera se le puso antes la propia necesidad de decir que, oiga,
que había que aplicar la transparencia precisamente para determinar y decirle claramente al cliente si lo que estaba contratando era un seguro o era un producto de inversión, y en caso de que fuera un producto de inversión, cumplir con todas las obligaciones derivadas pues, de la MiFID I, la MiFID II, etcétera. Por tanto, como veis, todo al final es aplicación de la directiva porque estamos ante contratación predispuesta. Y luego, con esto ya termino, lo otro que quiero decir es que, y esto los ámbitos, los expertos en competencia a veces no lo dicen porque tienen una formación muy específica desde el punto de vista de derecho administrativo y de derecho de la competencia, es que la competencia, bien entendida, empieza por la calidad de negociación, por los contratos, porque son los contratos los que al final hacen que haya una competencia desleal o no haya. La deslealtad está en los contratos. Es decir, otra cosa es que la competencia mire, vigile los ámbitos, pero las prácticas de contratación son las que determinan la deslealtad en el mercado de esa competencia. Y aquí tenemos que decir que es verdad que hay sobre todo en compañías de seguro, imaginaos, por citar algunos ejemplos, compañías de seguros de decesos, donde se vende seguro de decesos, donde hay servicios funerarios por una parte, donde efectivamente hay un ámbito fundamental para el cliente, para el asegurado, que es su libertad de elección. Es decir, yo tengo que tener la libertad de elección y por tanto usted no me puede colocar un producto vinculado, o sea, no me puede dar un seguro de deceso y una funeraria, la que quiera obviamente la entidad asegurada porque es suya o porque el tanatorio que tiene es suyo, etcétera, sino que yo tengo que tener, o la persona que firma el seguro o sus familiares, tienen que tener la libertad de elección de ir al servicio funerario que quieran, fundamentalmente. Pues esa libertad de elección aparece fundamentalmente en los contratos de seguros. Luego la competencia dirá, oiga, sí, aquí ha habido una competencia desleal, pero ¿dónde apareció en primer lugar? En las prácticas de contratación. Por eso, para cambiar esta condición, esta situación, es muy importante que corrijamos estas prácticas de contratación y, como has dicho tú al principio, que las empresas empiezan a ver que la aplicación de la transparencia es para ellos un plusvalor en su cadena de valor empresarial, en su organización empresarial, porque hoy en día, como tú has dicho muy bien, lo que es la transparencia no es un valor endógeno, no es un valor que está exógeno, mejor dicho, que está fuera, que yo puedo limar, es decir, yo puedo, efectivamente, como pongo una agradable musiquita, destino dinero a una actividad cultural o promocional, pero luego mato a los clientes a base de infartos, porque efectivamente con las cláusulas oscuras o las cláusulas, digamos, abusivas, pues les doy unos sustos. No, el principio de transparencia está ya integrado en el ámbito empresarial, o debe estar integrado en el ámbito empresarial como una forma auténtica de ser ante la sociedad, que la sociedad tiene derecho a conocer realmente el ámbito empresarial en su posición que hace ante la sociedad. Por tanto, es un valor ya endógeno de la propia empresa. Por tanto, pues bueno, termino diciendo que mi consejo es, desde el punto de vista, que ya se exija claramente la aplicación del valor de la transparencia a todo el clausulado, y luego, si queréis asegurar la demanda, pues bueno, pues poner también subsidiariamente, en su caso, pues la aplicación de las cláusulas limitativas, opresivas, etcétera. Pero por lo menos así los jueces y los fiscales también empiezan a ver que los abogados empiezan a reclamar ya directamente la directiva de 93 sobre la aplicación de los contratos de seguro. Pues muchas gracias por la referencia que habéis tenido al escucharme. Lo bueno de dirigirse a un auditorio cualificado como este es que la altura a la que rayan las intervenciones es esta, ¿no? A partir de lo que todas y todos sabemos, pues tenemos aportaciones de estas y por lo tanto os tengo que pedir perdón por tenerla que limitar, pero pues bueno, se trata de ajustarnos un poco al horario y seguir ahora con la intervención. Bueno, es una limitación un tanto abusiva, pero bueno. Sí, sin duda, asumo la responsabilidad. Jesús. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Jorge y a Gracia por su amable invitación y también a Alfredo López Dubelés. Gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándonos. Tú interrúmpeme cuando te apetezca, Javier, porque yo, la verdad es que en esta materia, sinceramente, hay momentos que me encuentro muy agotado. Lo digo sinceramente. Lo podemos ver ahora con los dos recientes autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de IRPH. Noticias en todos los medios de comunicación donde dice lo que yo no entiendo que dice el auto. O sea, pero al final decía el fiscal en su magnífica ponencia de lo de la tortuga. Y yo pienso aquello que cuando vas en la autopista y todo el mundo va en dirección contraria, probablemente el que va en dirección contraria eres tú. Pero estoy muy frustrado en esta materia. Yo llevo años
años predicando en el desierto la materia de la primacía del derecho comunitario, pero ya muchísimos años. Tuve la suerte de participar en la primera cuestión prejudicial que planteó Fernández Seijo, la famosa sentencia de 27 de junio del 2000, que era un tema de submisión expresa en un juicio de cognición, y a mí me sonaba aquello a chino, no entendía nada, pero con los años fui incluso a informar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2009 y empecé ya a imbuirme de ese nuevo derecho en el que estábamos, porque al final lo que no hemos querido entender en este país es que España ha cedido una parte de su soberanía a la Unión Europea. Estamos en un nuevo marco de derecho supranacional, y no solamente desde el ámbito de ese derecho comunitario, sino también del control de convencionalidad de los artículos 10, 2 y 96 de la Constitución. Viene una nueva legislación de la Unión Europea desde hace años y es de obligado cumplimiento para todos nosotros, y las resoluciones que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea van dirigidas a los jueces y a todos los poderes públicos. Hablaban de Oviedo, el fiscal, y yo fui a dar una conferencia hace años a Oviedo, cuando empecé a trabajar el orden público comunitario, la famosa sentencia de 6 de octubre del 2009, que para mí es paradigmática, el asunto 40 del 2008, en el que fija que el artículo 6.1 tiene un principio de orden público comunitario. Pero claro, es que hemos de entender que las figuras jurídicas que emanan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son creaciones jurídicas ex novo, que no están dentro de nuestro concepto de categoría jurídica del Código Civil. Y fui allí a dar esa conferencia sobre el orden público comunitario y estaba más solo que la una en el Colegio de Abogados de Oviedo. Me vino a ver el magistrado Terán y 3 o 4 más que había, aparte de 4 amigos de la Junta. Eso sí, nos pegamos una cena magnífica y nada más que por eso valió la pena el viaje. Pero no entendió nadie de lo que yo estaba hablando, y es muy frustrante cuando estás intentando explicar una cosa y nadie te entiende. No hace falta ser Einstein para poder entender esta materia. De verdad, voy a intentar explicarlo, que nadie me interprete mal en esta sala, porque esto va dirigido a todo el mundo, porque luego se va a ver en vídeo. Voy a explicarlo en Barrio Sésamo, a ver si no acabamos de enterar de qué va esta cuestión. A ver, vamos a ver. El orden público comunitario deriva de un auto ya del año... Es que al final, del año 63, de julio del 63, el principio de primacía del derecho comunitario viene de una sentencia de 15 de julio del 64, que se reitera el 9 de marzo del 78. O sea, no habíamos entrado ni en la Unión Europea y aún no acabamos de entender estos nuevos conceptos jurídicos. Yo voy a intentar explicarlo de manera muy sencilla, porque al final es de aplicación a toda la contratación predispuesta. Por cierto, este es un país que me cuesta de entender, lo digo sinceramente. O sea, el concepto, esa nueva categoría jurídica de la transparencia, surge del Tribunal Supremo. El primer tribunal supremo dentro de la Unión Europea que analiza el principio de transparencia es la Sala Primera del Tribunal Supremo, con la sentencia que comentaba Javier Orduña, de junio del 2018, del 18 de junio del 2012. La primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla de esa figura ex novo de la transparencia en el ámbito comunitario, recordar, es la de 21 de marzo del 2013. Por cierto, la que se basó el Tribunal Supremo para no aplicar los efectos retroactivos, recordar, con aquella famosa sentencia de 25 de marzo del 2015. Estoy un poco tarao, las tengo todas metidas en la cabeza, no hacerme caso. Pero que luego el Tribunal de Justicia, la de 21 de diciembre del 2016, les dio un varapalo a la Sala Primera, que aún parecen el exorcista dando vueltas y nos han enterado de lo que dijo el Tribunal de Justicia. Porque esa es la realidad en la que al final nos encontramos, o que quizás cuesta mucho de aceptar todas esas nuevas figuras jurídicas cuando tú tienes unos esquemas mentales ya muy bien asentados, pero que nos viene
de un ámbito supranacional. Y entonces voy a intentar explicar realmente, en mi opinión, cuál es la situación. Si nosotros cogemos, por poner un simple ejemplo, la última sentencia del 2020 que dicta el Tribunal Supremo analizando los famosos principios de inclusión o de incorporación, de contenido y de transparencia. Yo creo que es un problema de que en este país no hemos entendido esos principios configuradores que han sido desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando interpreta y aplica la Directiva 93/13. Y creo que es muy conveniente tenerlo presente. Esas categorías estanco del principio de incorporación, del principio de transparencia, del principio de contenido, yo os reto a que busquéis una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que los desarrolle. Sinceramente, no hay ninguna. Viene de esa famosa sentencia de 9 de mayo del 2013 del señor Jimeno Bayón y de toda la sala, eso sí, que tienes que pegarte una buena cena para leerla, 200 y pico de folios, o sea, que está muy bien, pero que aún no la hemos digerido. Y aún seguimos con esos esquemas de la sentencia de mayo del 2013. Y sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa famosa directriz del 2019, de 27 de septiembre del 2019, nos explica muy bien, como ha dicho el señor Orduña, que ojo, que la Directiva 93/13 es una directiva de principios. Y esos principios han sido desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creando unas categorías jurídicas ex novo de ámbito supranacional que para poderlas interpretar hemos de partir de esa premisa comunitaria, de interpretación comunitaria. Y al final, yo, una de dos, y os prometo que yo soy muy cortito, que yo no soy este señor de atrás, el Einstein, os lo puedo asegurar, pero en Barrio Sésamo lo he llegado a entender, sinceramente. A ver si nos aclaramos. La Directiva 93/13, que es cortita, no que sea cortita la directiva, que es cortita en su articulado, tiene 3 artículos importantísimos: el 3, el 4 y el 5. Esto hasta ahí los puedes aprender. Y al final lo único que nos está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la abusividad no es una categoría jurídica. La abusividad es la sanción que se impone cuando se incumple la reglamentación que contiene la directiva. Y ese incumplimiento puede venir derivado, artículo 5, porque la cláusula no es clara ni comprensible, o bien, artículo 3, porque la cláusula provoca un desequilibrio y que en cualquiera de ambos supuestos, cuando se produce contraviniendo la buena fe, puede ser declarada la cláusula abusiva. La abusividad es una sanción por incumplimiento de la reglamentación de la Directiva 93/13. Olvidémonos ya de los controles de incorporación, transparencia formal, transparencia material, doble control de transparencia, control de aduanas, pasa al final las de estas metálicas del aeropuerto, vuelve para atrás y entonces vamos al contenido. Y entonces con el contenido hemos de analizar si la transparencia lleva a la abusividad no lleva a la transparencia. Yo me he perdido, porque es mucho más sencillo. O sea, el propio fiscal en su conferencia estaba explicándonos cómo el tribunal, cómo la audiencia empezaba a analizar si la abusividad, pero si de verdad, yo no sé si es que cuando veo a los chiquitos de Barrio Sésamo me ilumino y me es mucho más sencillo entenderlo, pero de verdad es que es muy sencillo de entender, no cuesta tanto, y si nos vamos a esas directrices nos lo explica. Pasa exactamente lo mismo que con estos autos. O sea, al final nos están diciendo, pero bueno, es que no hace falta la buena fe. A ver, aclarémonos de una puñetera vez, aclarémonos de una vez. La buena fe
en el ámbito comunitario no es la buena fe del artículo 7 del artículo 1258 del Código Civil. La buena fe en el ámbito comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya desde la sentencia famosa de mayo del 2013, nos está diciendo que se interpreta buena fe cuando, y aquí abro un paréntesis, estamos hablando de esa contratación que se explica muy bien en esa famosa sentencia de 18 de junio del 2012, donde se introduce por primera vez, como decía, en el ámbito comunitario el principio de la transparencia, que teníamos que estar orgullosos de haber sido los pioneros en Europa, pero como esto es un país de acomplejado, luego nada, no, que esto es muy complicado, y se olvida uno de lo que ha hecho. Teníamos que estar orgullosos, y ya empiezan a haber autores italianos donde elogian a la Sala Primera del Tribunal Supremo por esa innovación jurídica. Estamos en un contexto de contratación predispuesta, en donde el predisponente, y ojo, que toda esta normativa comunitaria, toda esta jurisprudencia comunitaria tiene su fundamento no solo en la defensa del consumidor en cuanto a ciudadano y por lo tanto en cuanto a derecho esencial y fundamental, sino en la libertad del mercado, en el buen funcionamiento del mercado, porque solamente cuando haya una conducta correcta por parte de las empresas se evita una competencia desleal y una competencia engañosa y un buen funcionamiento del sistema. Y esa buena fe nos lo está explicando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los dos autos ahora del IRPH de 17 de noviembre, consiste, y nos reitera, oiga, que ya se lo he dicho varias veces, que vayan usted al caso Aziz, a la sentencia de 14 de mayo del 2013 y en otras anteriores. Está basado en que cuando el predisponente redacta la cláusula, la redacta de tal manera que él cree que si se sentara con el adherente y negociara la cláusula, se la aceptaría sin ningún problema. Esa es la buena fe desde el ámbito comunitario. Y al final, permitirme, porque yo sinceramente quisiera, la verdad es que hacerles llegar también, porque nuestra ponencia no es el IRPH, y he preparado esta noche, animado, mientras vosotros estabais de gin tonics, yo me he ido a currar. Pero, fijaos, en el primer auto, fijaos lo importante que son estos dos autos. Cuidado que hay apartados que son brutales, brutales. Fijaos, en el auto, en el 655-20, el primero que conocimos, que es la cuestión prejudicial que plantea el señor González de Audicana, primera instancia 38. Fijaos, habida cuenta de las consideraciones, aquí nos hemos hecho todos una diarrea mental, ¿tiene la obligación el juez de requerir al consumidor? No, ¿es potestativo o es una obligación que tiene? Yo desde la primera resolución pero vamos, que está ya, si no recuerdo mal, era la de 7 de agosto del 2018, 7 de agosto del 2018, de vencimiento anticipado, Sala Primera, y también el propio González de Audicana. ¿Y el voto particular? Sí, pero si es que en el voto particular, todos los votos particulares que tenía que consultarse al adherente, al consumidor. Pero fijaos, apartado 52 del primer auto que tuvimos conocimiento, el que promueve el señor González de Audicana, en el sentido que obliga al juez nacional, nos dice el TJUE, obliga, ya no tenemos dudas, obliga. Yo creo que siempre lo había dicho, pero ha tenido que decir, porque es que claro, como tenemos que aprender en plan Barrio Sésamo, nos tiene que venir el TJUE y decir, oiga, que le estoy diciendo sin parar que es obligatorio. Obliga al juez nacional de ofrecer al consumidor la posibilidad de optar. Ojo, y yo recomiendo ir a una sentencia que para mí es paradigmática, que es la de 21 de abril del 2016. El TJUE en esa sentencia, que ahí se analizaba un crédito al consumo, nos dice, oiga, mire usted, que cuando estamos hablando de materia de consumidores, no solamente es la Directiva 93/13, es
cualquier normativa comunitaria que afecte a consumidores. Y ahí, por ejemplo, nos pone el famoso caso Panon del 2004, nos pone el famoso caso, los dos siguientes ya son españoles, de 19 de diciembre del 2009, de la venta fuera del establecimiento mercantil, o aquel famoso asunto de la falta de conformidad del producto de 3 de octubre del 2013, por poner ejemplos. Dice, oiga, no, que en materia de consumidores el juez tiene que actuar de oficio y toda esa normativa tuitiva viene obligado a aplicarla, en esa famosa sentencia de 21 de abril del 2016. Pero fijaos la importancia de este artículo, de este apartado 52 del auto. Vayamos a un vencimiento anticipado, vayamos a un contrato de préstamo IRPH. A ver, ¿quiere usted que se decrete la nulidad del contrato o quiere que yo lo acabe complementando o aplique el sustitutivo de la disposición adicional 15ª de la Ley 14/2013 o el Euribor? No, quiero que se anule el contrato. Si se anula el contrato, desaparecen los avales, desaparece todo, con todos los efectos jurídicos que eso comporta. Probablemente este artículo 52 va a permitir una mejor negociación para poder llegar a acuerdos transaccionales. Porque yo parto de una premisa, que es el cumplimiento de las obligaciones, para que no haya ninguna duda. Esto no puede servir a la picaresca de que aquí no cumpla la gente con sus obligaciones, porque al fin y al cabo tenemos un procedimiento de segunda oportunidad magnífico para poder conseguir la exoneración de las deudas. Pero sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con los problemas de poder llegar a acuerdos transaccionales por una errónea interpretación de esta normativa comunitaria. Pues bien, voy a ir pasando porque me quedará muy poco tiempo antes de que me llames la atención. Me voy al auto, el 79, 5 minutitos. Lo que puedo decir yo del auto 79-21. El que conocimos ayer. El que ayer tuvimos conocimiento. Algunos. Bueno, tuvimos conocimiento a las 12 de la noche o así. O sea que... Bueno, pero lo tuvimos, ¿no? Sí. Te lo envié. Sí. Por eso yo me fui al hotel. Fijaos, tema de buena fe, que tantos ríos de tinta está llevando. Dice en el apartado 38, sí, de ello se desprende que el concepto de buena fe es inherente al examen del carácter abusivo de una cláusula contractual. La buena fe es inherente. No, es que primero tengo que analizar la buena fe para luego entrar en el contenido. Volvemos a aquello de los controles de seguridad del aeropuerto, que al final te dejan en bolas, o sea, para poder acceder a coger el avión. Que no, si es que es mucho más sencillo. Es el incumplimiento de la reglamentación prevista en la Directiva 93/13. Y evidentemente que una cláusula puede ser clara y comprensible, pero puede provocar desequilibrio. O una cláusula puede ser no ser clara y comprensible, pero que no provoque desequilibrio de tipo alguno. Pero si eso, al final, es una cuestión de analizar. Y para mí, lo que realmente es importante, sinceramente, creo que es muy importante que tanto en el auto que deriva de la cuestión prejudicial del primera instancia 38 de Barcelona, como en el auto que deriva de la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia de Ibiza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al final, por una cuestión de lógica, si es que nos hemos de ir a Barrio Sésamo, al final dice, oiga, que tampoco es necesario que usted me aporte el folleto, que presente el folleto, etcétera, etcétera. Porque al final no quiero tratar el tema del IRPH porque va a ser objeto de la ponencia de esta tarde y no quiero invadir las competencias de nuestro buen amigo Federico, del catedrático de Derecho Procesal, Federico Adán. Sino solamente que tengáis presente que aunque resuelve el tema del IRPH, es extrapolable perfectamente a cualquier contrato predispuesto. Y lo que le está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los jueces es, si no es necesario, pero siempre que esa normativa y esa jurisprudencia siempre lo sujeta a una condición, siempre que esa normativa y esa jurisprudencia permitan comprobar al juez qué significa esa frase tan sencilla. Transparencia. ¿Y qué nos ha dicho el Tribunal de Justicia que es la transparencia? La información.
Desde la famosa sentencia de abril del 2014, 30 de abril del 2014, nos viene insistiendo que la información precontractual es imprescindible, o la información que se le facilite al adherente que le permita conocer las consecuencias jurídicas y económicas de lo que está pactando. Por ejemplo, en IRPH, sin entrar en tu tema, si usted se va a la circular del 94, allí te está diciendo ya el Banco de España, ojo, que aquí hay una TAE, y que los índices se construyen con el grupo de TAEs, y cuando usted contrata conmigo, yo también le cobro una TAE, o sea, le cobro doble comisión, que es lícito, yo no lo discuto, pero esa información se ha facilitado, porque si no se ha facilitado la información, si eso no es desequilibrio, no sé lo que es desequilibrio. Al final el tema es mucho más sencillo, y vuelvo al principio. Esos compartimentos estancos de los controles de incorporación, contenido y transparencia no están en ni una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y creo que ya los juristas, la ciencia jurídica en el ámbito comunitario, nos exige cambiar el chip y nos exige ser metodológicos y rigurosos en nuestras exposiciones, porque esa es la obligación que tenemos Fiscalía, Abogacía y Judicatura. Y al final, probablemente, hasta la Sala Primera del Tribunal Supremo, con todo mi cariño, acabará entendiéndolo. Probablemente soy yo el que no lo entiendo, estoy seguro, ¿eh? Probablemente soy yo, ya os lo he dicho, que yo voy siempre en dirección contraria. Pero no sé, lo tengo muy claro. Lo que sí que tengo claro es que a mí, terapéuticamente, no me sale. Qué pena, quería poner Barrio Sésamo. Se ha ido, me lo han robado, pero es igual, no, mi fuerte está claro que no son los PowerPoints. Por primera vez en mi vida he seguido un PowerPoint, cuando tú hablabas he ido poniendo todo, y quisiera, antes de acabar, quisiera deciros que fijaos en materia de seguros. Se os ha facilitado toda la documentación, ya os lo entregarán por los organizadores. Ha cambiado totalmente este país, ha cambiado. Fijaos que en materia de cierre de locales han habido ya resoluciones, la audiencia secciones primera y segunda de Girona, Zaragoza, varios juzgados que están obligando a pagar por el cierre del negocio como consecuencia de la pandemia, o resoluciones interesantísimas como la que antes os he expuesto, que declaran abusivas las cláusulas que obligan a suscribir un seguro, no un seguro, 3 seguros en ese caso en concreto, para poder formalizar un contrato de préstamo hipotecario. La verdad es que nuestro país ha cambiado muchísimo, y si ha cambiado muchísimo es gracias, y lo digo sinceramente, a un cuerpo de jueces que han sido valientes, minoritarios, pero han sido valientes planteando cuestiones prejudiciales. Sin duda, detrás de una cuestión prejudicial también siempre hay un abogado o una abogada, no tengo ninguna duda. La abogacía también aquí ha desempeñado un papel importantísimo en la defensa de la ciudadanía, porque al final consumidores lo somos todos. Y gracias a Dios, cada vez van habiendo ya ese cuerpo de fiscales que están ejercitando esa función pública y esa función social de defender a la ciudadanía. Yo a todos ellos, de verdad, a todos vosotros, mi sincero agradecimiento, porque es un tema de defensa de la ciudadanía. Fijaos los ejemplos que nos ponía el fiscal, eran clarísimos. Sin esa actuación, la indefensión en la que nos encontraríamos muchos sería flagrante, sería realmente preocupante. Pero es verdad que esa lucha es una lucha admirable. Sin duda, para mí siempre ha tenido un reconocimiento especial don Javier Orduña. Esos votos particulares, no es verdad, esos votos particulares fueron muy valientes. A nadie le hace gracia lo que pasa ahora con el Tribunal Constitucional, con el señor Chiol, planteando muchos de los votos particulares. Por cierto, presidía la Sala Primera del Tribunal Supremo cuando se dictó esa primera sentencia de 18 de junio del 2012. Pues mi aplauso
mi reconocimiento al señor Schiol y a los integrantes de los magistrados en aquel momento. Yo con esto termino y gracias por escucharme. Bueno, ha sido magnífico. Simplemente para que precisar simplemente una cuestión. Mirar hasta qué punto todo esto se está produciendo. O sea, como ha dicho Jesús, estamos ante incluso categorías que hemos manejado hasta la saciedad, como el principio de buena fe, de una forma distinta. Es que cuando en el propio Código Civil, el propio concepto de buena fe se manejó también de una forma distinta. Mira, no sé si sabéis, pero os lo digo yo, que bueno, yo creo que eso sí que lo sabéis, en el artículo 1258, que es aquel que nos dice que efectivamente que en el cumplimiento de las obligaciones no solamente es exigible lo expresamente pactado, sino las exigencias derivadas de la buena fe, pues ese artículo 1258 está igual que desde la publicación del Código Civil. No se ha tocado para nada. Por tanto, esa es la buena fe, vamos a decir, que pensaban los codificadores. Que la pensaban, fijaros bien, si os dais cuenta, no en la contratación, sino en la ejecución de los contratos. Porque dice la ejecución de los contratos, no habla en la contratación. ¿Por qué no habla en la contratación? Porque en la contratación hay un contrato por negociación. Cada parte ya se espabilaba. Y ahí lo único que podíamos tener en cuenta era el error en el vicio de consentimiento. Pero no ningún control social sobre la asimetría de información que se presumía, ¿lo entendéis? Por tanto, en 1258 dice, oiga, en la ejecución, no en la contratación, en la ejecución de los contratos habrá que tener en cuenta no solamente el pacta sunt servanda, sino que el deudor deberá prestar la prestación de acuerdo con la finalidad del contrato, que sí la conoce, y por tanto con satisfacer mejor a la pretensión del acreedor. Esa es la buena fe del Código Civil en la contratación. Luego, en la reforma de 74 se introduce el artículo 7.1, que es ya un paso distinto. Nos hemos olvidado de la teoría general del contrato y nos vamos al ejercicio de los derechos subjetivos. Y ahí es un antecedente, aunque no es lo mismo, de lo que será después la función social de la propiedad, aunque no es lo mismo con el ejercicio. El 7.2, el ejercicio antisocial. Oiga, a partir de 74, todo ejercicio de derecho tiene que realizarse de acuerdo con las exigencias de la buena fe. El Código Civil va ampliando esas. Pero claro, llegamos a las directivas y en la directiva no es la ejecución del contrato. En la directiva, el principio de transparencia informa fundamentalmente como criterio corrector de la asimetría de información. La directiva ya te dice, lo ha dicho muy bien Jesús, que todo esto está precisamente para servir que esa asimetría se convierta en una simetría por parte del cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen las partes. Por tanto, aquí, desde ese punto de vista, la buena fe no es tanto la diligencia debida, desde el punto de vista contractualmente pactado, con unas prestaciones, no. Es fundamentalmente, y aquí veréis como todo cuadra, todo casa. Si vais a los principios del derecho europeo, a los PER, los principios del derecho europeo, que son estos textos de armonización que hace la Unión Europea, ahí ya, cuando se habla del principio de buena fe, que esto es muy importante, hay un libro muy bonito que es Principios del Derecho Europeo y está hecho por Díez Picazo y Encarnación Roca, que aún, bueno, ha sido hasta hace poco, era magistrada, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, también fue magistrada del Tribunal Supremo, donde nos explican la importancia de los principios de derecho en la contratación europea. Ojo, que la Sala Primera los declaró como criterios interpretativos. En esos principios, ojo, que están declarados en la cláusula rebus, está ahí, se recogía, efectivamente. La sentencia 333/2014 lo decimos. Bueno, pues es importante porque en esos principios lo que dicen fundamentalmente, y la referencia que hace el profesor Díez Picazo, es decir, ojo, aquí, al final, cuando hablamos de buena fe, ya no es la buena fe de ese 1258 entendida como ámbito de ejecución de acuerdo a lo pactado, sino que parece ser que la buena fe, lo dice así, pues, parece que la buena fe que acogemos aquí en estos principios, obviamente en las condiciones generales, que también viene regulada, es la buena fe aquella que, sin deducirse directamente de la normativa aplicable, que es la normativa aquí directiva y tal, supone además un plus de deberes que se relacionan con la lealtad y la equidad del contrato, de manera que haga razonable su cumplimiento, que haga razonable. Y entonces ahí nos encontramos con esos conceptos nuevos de expectativas razonables, de tal, que van más allá de la mera literalidad. Y tiene su sentido, porque en la letra del TJUE, obviamente,
el predisponente no cumple únicamente con la literalidad del contrato, con la documentación del contrato, sino que le es exigible un plus de comprensibilidad de esa normativa en cuanto afecta a posiciones económicas y jurídicas importantes del cliente. Por lo tanto, ese criterio de buena fe, que es un poco lo que ha dicho Jesús, oiga, pues al final ¿en qué consiste? Y te da una pista del Tribunal de Justicia muy en línea con lo que estamos diciendo. Oiga, pues sería igual que si usted hubiese hecho un contrato por negociación, es decir, con simetría de información, la otra parte lo hubiese aceptado. ¿Entendéis? O sea, con las expectativas razonables, o sea, pero con simetría de información. En un contrato negociado, cada uno conoce perfectamente el nivel de información que le es exigible, porque depende de su información el contrato que celebre. Por lo tanto, decía, oiga, mire usted, el PH, pues hombre, el PH, si a usted le hubiesen explicado que este tipo de referencia tenía comisiones, usted cabía esperar que negociadamente, o sea, plenamente informado, hubiese firmado ese contrato, hubiese dicho, oiga, prefiero uno que no tenga comisiones incluidas, porque evidentemente esto es lo que viene a decir el concepto de buena fe. Y la otra gran pata es que efectivamente la abusividad, como ha recalcado muy bien Jesús, no es un componente específicamente, digamos, extraño, etcétera, estanco, sino que viene fundamentalmente de la calificación, cuando efectivamente hemos comprobado que, contrariamente a las exigencias de buena fe, esta, la de la directiva, no la del Código Civil, sino la directiva, pues hemos detectado que hay una desviación de derechos y por tanto el predisponente se ha reservado de forma desleal, prevaliéndose de su asimetría de información, derechos que no ha comunicado a la otra parte, o ha habido una falta de información que también de forma desleal, prevaliéndose de su posición de predisponente, no ha informado específicamente como debía para la correcta comprensión. Y entonces tiene sentido el artículo 3. El artículo 3, por tanto, en la fuente, la canalización, el principio de buena fe, obviamente, pero la buena fe de la directiva, los víos de comunicación es aquellos que comunican desequilibrio de derechos y la sanción es la abusividad. Y solamente quería apuntar, porque ha habido mucha confusión, el famoso artículo 4, apartado 2 de la directiva, que va íntimamente ligado con el artículo 5, que es cuando afecta un elemento esencial, no puedes de oficio entrar, salvo la última coletilla, que la cláusula no sea clara y comprensible. Ese tema, el Tribunal Supremo en el 2009 se dio cuenta, planteó una cuestión prejudicial que dio lugar a la famosa, las cláusulas de redondeo, recordar, que dio lugar a aquella famosa sentencia de 3 de junio del 2010, que dijo el Tribunal de Justicia, oiga, mire, esto es una directiva de mínimos, si el legislador español, la verdad es que se equivocaron votando, y la verdad es que es muy gracioso la historia, yo os la recomiendo ver, a la hora de levantar votaron a favor de Izquierda Unida, que había pedido que se excluyera, y los del PP no se enteraron y votaron a favor de Izquierda Unida. La verdad es que este país es de locos, pero bueno, digo a la hora de votar, no nada más. Bueno, a la hora de votar, la enmienda esa. La enmienda. Y bueno, total, sí, fue un error. Y entonces el Tribunal de Justicia dijo, hombre, pues si usted quiere, si el legislador español quiere dar más garantías y excluir ese control de oficio de un elemento esencial, pues bueno, ningún problema. Luego ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vista el carajal que se ha liado en este país, con la famosa sentencia de 24 de marzo del 2015, que ahí fijasteis doctrina sobre la materia, tú en la de 25 hiciste el voto particular, y al final el Tribunal de Justicia ha dicho, oiga, no me complique la vida, que me da igual que se haya traspuesto, que no se haya traspuesto, que es un elemento esencial, porque es que claro, ya estaba hasta las narices, hemos puesto no sé como 300 cuestiones prejudiciales y ya empiezan a estar cansados de nosotros. Es que lo del Tribunal de Justicia parece el Tribunal de Cláusulas Suelo, o sea, todos allí planteando cuestiones prejudiciales. Jesús, cosa muy importante, y ya se lo dejamos también para Federic, el tema es que eso que dice Jesús de mayor protección es el artículo 8 de la directiva, que dice que además va a favor de los principios de la directiva, porque la directiva está a favor de elevar el nivel de protección, porque a mayor nivel de protección, mayor competitividad de las empresas y mayor control de orden y mayor corrección de orden público económico y de orden y funcionamiento correcto del mercado. Pero claro, es que lo que hay que advertir también aquí es que tenemos 83 nuevo, claro, 83 nuevo por la ley de crédito inmobiliario. Dice claramente que la falta de transparencia determina la nulidad, con lo cual nos está diciendo, a diferencia de que va más allá. Que va más allá, y por tanto que únicamente usted comprobando que ha habido falta de transparencia, la solución a adoptar es la nulidad. Bueno, también hay que decir que el Tribunal Supremo dictó un obiter dicta, una sentencia que luego se desdijo y dijo, bueno, la verdad es que esto hay que estudiarlo. Bueno, muy bien.
Antes Alejandro se preguntaba para qué sirve un fiscal. Yo creo que si una niña o un niño se plantea hoy en día para qué sirve ser jurista, pues sirve para esto. Habéis visto una lección del mejor derecho. Antes os hablaba de su perspectiva social. Hemos asistido a un ejercicio de cómo se es capaz de interpretar el mismo concepto de buena fe a la luz de la aplicabilidad directa de la Directiva 93/13, haciendo posible que lo que son categorías escolásticas son meros medios y son eso, nada más, al servicio de ese concepto de principios esenciales de la convivencia, como es la equidad, el derecho de las personas consumidoras. Hoy es uno de esos días en que me alegro mucho de ser jurista para poder participar en esto. Es vuestra la palabra. A mí no me ha aplaudido nadie. Bueno, oye, Jesús, te han aplaudido Blas y todos estos. Venga, no están todo el rato aplaudiendo ahí, quieren ir a jugar ya y todo eso. Venga. Muy bueno, muy bueno. No se oye. ¿Sí? Es una delicia escucharos. Yo quería saber qué opináis, porque claro, oíros hablar de la Directiva 93/13, de los principios de transparencia, que yo creo que ya los tenemos arraigados, empiezan a asumirse en el derecho bancario, por ejemplo. Pero es que hay un problema, yo creo que hay un problema específico en el ámbito del contrato de seguro, que nace desde hace 41 años, desde que entró en vigor la ley del contrato de seguro, y por ejemplo en el ámbito de la circulación, todos los juzgados de primera instancia tienen muchos expedientes de circulación que derivan en problemáticas derivadas del contrato de seguro y han tenido históricamente los últimos 41 años. Eso ha llevado a un montón de sentencias aplicando la ley del contrato de seguro. Por el Supremo, por las audiencias provinciales, por todos los jueces de primera instancia. Y claro, ahora de repente, pedirle a un juez que se olvide del artículo 3, decirle, no, olvídate de cláusulas limitativas, delimitadoras, vamos a hablar de los principios de transparencia, vamos a aplicar esto que ahora parece que se asume en el derecho de bancario, porque tú coges un contrato bancario y un contrato de seguro y más o menos es algo parecido. Entonces, incluso para nosotros mismos nos cuesta a la hora de plantear la resolución de estos conflictos en las demandas, decir, hostia, pero si es que la ley de contrato de seguro, digamos que hay que apartarla a un lado y hay que empezar a hablar de todo esto con estos principios que yo, claro, es complicado, pero hay que hacerlo. Y a ver quién abre el melón. Sí. Porque el primero que abre el melón es que empezará, lo que decís, de que se hace camino al andar. Pero es que hoy en día es muy complicado porque los jueces también tienen muy asumido y muy arraigado por una tradición jurisprudencial además muy sostenida y montones de sentencias. Y además la estructura siempre se ha hecho de esa manera, desde los últimos 41 años. Y claro, romper esto en un tema que además ha habido montones y montones de pleitos, miles de pleitos durante muchísimos años, cambiar el sistema y dar un giro de 360 grados, a mí me parece complicado y desde luego que es intención, yo creo que tiene intención de todos. De lo que ahora te diga Javier, yo creo que en este país hemos de cambiar dos cosas: abogacía y judicatura. El puñetero corta y pega. Aquí todos hacemos el corte y pega y todos hemos de hacer una reflexión, pero también lo hacen los jueces, ¿eh? Yo os prometo que cada vez me cuesta más entender una sentencia. O sea, yo cojo las sentencias, todos son jurisprudencia y al final en 2 líneas, y en base a eso digo, coño, pues si he alegado 40 cosas, no me responde a nada. Es el corta y pega, y eso creo que debe de empezar. El arte de juzgar y el arte de demandar es también una cuestión pedagógica, y claro, eso crea unos hábitos viciados. Y estamos todos, abogacía y judicatura, con el corta y pega. Por lo menos cuando teníamos el Tipex nos obligaba a escribir a máquina, ir borrando con el Tipex, y aún construíamos algo jurídico, pero con el sistema informático actual. Por eso digo que también es culpa nuestra, que tenemos que cambiar todo esto. Y entonces, por eso digo, porque al final es un corta y pega y al final es muy cómodo. Pero yo insisto, cuando yo hace ya unos cuantos años hablaba de la primacía, me remito a la edición de Corval del broker
Roca y Majada, que a mí me llamaron Joan Picó, ¿sí? y el magistrado, el decano de Mataró, Pablo Izquierdo, para que yo me hiciera cargo de analizar la doctrina comunitaria de la primacía del derecho comunitario. Yo daba conferencias en aquella época en el Colegio de Barcelona y en otros foros, y nadie entendía la primacía del derecho comunitario, sinceramente, costaba de entender. Cuando os he explicado que cuando me empecé a hablar del orden público comunitario, la primera sentencia que comenta el orden público comunitario, recordar, es aquella famosa del 2016 respecto de la farmacéutica. Yo hablaba de la peluquera, ponía el ejemplo, que ya escribí artículos en aquella época, en donde cómo podía ser que un préstamo hipotecario con la misma entidad bancaria, con la misma persona física, cuando era local de negocio no aplicabas la abusividad, y cuando era persona física entonces era reducida mentalmente, y ahí toda la función tuitiva. O sea, era una cosa inconcebible cuando el tema del orden público comunitario era muy claro. Pero yo creo que ya hoy en día primacía del derecho comunitario y orden público comunitario forma parte del ADN de nuestro mundo jurídico, de nuestra ciencia jurídica. Todo el mundo lo hemos asumido. Ahora todos hablamos de cláusulas abusivas, y termino muy rápido, pero con la sentencia CID ni Dios sabía lo que era una cláusula abusiva, os lo recuerdo. ¿A qué? ¿A qué? O sea, nos ha costado mucho asumir. La gente se iba al artículo 7 de la buena fe. Entonces, fijaos que os he comentado la sentencia de 21 de abril del 2016. Es que es un nuevo paradigma. Vuelvo al principio. Estamos ante una legislación supranacional y una jurisprudencia supranacional donde nuestro ordenamiento jurídico interno lo es para otro tipo de relaciones jurídicas, no para las relaciones predispuestas. Y un contrato de seguro es una relación predispuesta. Y 21 de abril del 2016 del TJUE le es de aplicación toda esa doctrina comunitaria. Y ahí hemos de hacer, desde la abogacía también, desde la fiscalía sin ninguna duda, una labor de pedagogía jurídica que llegue a todos los órganos jurisdiccionales, porque al final, y si no les iremos poniendo nuestras demandas, Barrio Sésamo, si es necesario, una foto, porque es que para mí de verdad que es muy sencillo, y al final que me da igual que sean seguros o que me da igual que sea un producto de Amazon. Si es que me da exactamente igual, es contratación predispuesta, contratación telemática, me da igual, yo me adhiero, y por lo tanto tengo derecho a tener toda esa legislación tuitiva y la doctrina comunitaria que me ampara. Creo que hemos de trabajar nosotros en eso. Sí, un segundo, un poco completando, vamos, lo que dice Jesús. Mira, es evidente que, en fin, que la primacía es la primacía y no puede ser discutida. El artículo 204 bis de la ley orgánica obliga a todos los jueces, magistrados, el 4 bis obliga a, lo habré confundido con alguna habitación de hotel, lo que sea, pero bueno, no sonaba 204. Bueno, quedaba bien igual. El artículo 4 obliga. Por tanto, es cuando os acordáis, Alejandro decía, se hace camino a andar. Es que se hace camino a andar porque tenemos ya la calzada obligatoria, el sentido obligatorio. Oiga, es que no es que me guste a mí más lo que tú decías, es que los jueces, claro, oiga, y yo también me he tenido que papear aquí todas estas cosas porque efectivamente pues han cambiado. ¿Qué hago? ¿Es más cómodo estar así? Claro que es más cómodo estar así. Y sigo con las limitativas, las limitadoras y las sorpresivas otros 100 años más. Pero es que no puedo, porque me obliga la ley. Algo tan sencillo como esto, es que me obliga la ley. El 4 bis le obliga, le guste o no le guste, le obliga. Y si las categorías conceptuales que usted tiene, ese instrumental quirúrgico que usted tiene, no le sirve porque no implementa la directiva tal y como está dicha, no por usted, sino por el tribunal del TJUE, pues entonces tendrá que cambiar de instrumental. Pero es que, por tanto, no hay más remedio que hacerlo. Cuidarse las espaldas pidiendo subsidiariamente por si hay algún juez que aún no quiera aplicar, pero habrá que pedirlo. Segundo, el camino más corto, pero es que siempre cuesta más, es que el legislador, exigir al legislador, desde todo, que cambie ya las puñeteras normas obsoletas, porque eso crea inseguridad. Y en segundo lugar, crea una inercia contraria a la adaptación de los nuevos tiempos. Es así de sencillo. Así, y es hay un proyecto ya presentado. Y es su responsabilidad. Del Ministerio de Consumo. Sí, es su responsabilidad. Porque sí, todo esto está muy bien. El cambio climático, pero mientras tanto,
Mientras tanto, mientras esperamos al cambio climático o a un meteoro que nos mande ya a la tal o cualquier otra cosa, tendremos que resolver las cosas que están ahí y que son nuestro día a día. Por tanto, es su responsabilidad. Pero fijaos la sentencia esta de 28 de agosto del 2021, que el juez curró, que no era inhábil para él, del primera instancia 12 de Zaragoza. Es muy importante. Materia de seguros. Está declarando en la contratación todas las cláusulas que le obligaba a vincular con el préstamo toda la materia de seguros. Va cambiando, cuesta, pero se conseguirá. No, hay que exigirlo. Y por último, es que el propio artículo 3, lo que pasa es que aquí en este país no se lee, el propio artículo 3 dice claro y te da, comprensible. pero te da la fórmula para precisamente hacerlo mejor, porque te dice: las condiciones generales que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los seguros habrán que incluirse por el asegurado en la proposición de seguro si lo viere, y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario. Este documento complementario es lo que las empresas eligieron porque le era más cómodo para ellos. O sea, las endosos en documento aparte ya te apañarás. Pero el propio artículo 3 te está diciendo que esa proposición clara y comprensible también puede estar en la póliza. ¿Es tan difícil al legislador que exija un protocolo de transparencia en la póliza de seguro? Y que sea obligación del predisponente el hacer el análisis sistemático de aquellas posiciones, ya no digo limitativas, aquellas que determinen, como es obvio, el objeto natural del contrato y las condiciones básicas económicas del contrato. Pues eso el artículo 3 ya lo hubiese permitido, pero obviamente cogieron la parte más cómoda, que es decir, yo cojo las condiciones generales y ya se las entrego, no se las entrego, ya veremos. Pero el propio artículo 3 ya preveía que eso estuviera en la... Por lo tanto, lo he dicho al principio, el derecho a la competencia empieza por la práctica de las empresas. La práctica de las empresas es fundamental para entender un buen derecho a la competencia. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Decirle al legislador que, para favorecer estos cambios, que cambie las prácticas. Es que ¿dónde está escrito? Porque yo, vamos, soy aficionado a la Biblia, que tiene que haber condiciones limitativas y delimitadoras, porque vamos, eso, salvo en la liturgia del contrato de seguro, no lo encontramos en ningún ámbito de la contratación. Pero recuerda el refrán, con la Biblia hemos topado. Ya, pero bueno, yo no veo que haya cláusulas limitativas, en fin, los 10 mandamientos eran los 10 mandamientos, no había 10 mandamientos, unos limitativos y otros no, eran los 10 mandamientos, por lo tanto, eran todos. No, oiga, no, es que aquí hay dos, aquí hay... Sí, pero hace mucho que en la teología ya desde Erasmo se decía que las fórmulas estas instrumentales no son más que eso, instrumentos para llegar a lo que hay que llegar realmente. Transpongámoslo al buen derecho, que es lo que hemos visto hoy explicado. Me están diciendo que no hay tiempo para más, a no ser que haya alguna cuestión que alguien se haya quedado con ganas de plantear. Se han cansado. No, yo sí creo que sí. De todas formas, creo que luego Jesús y Javier van a estar por la tarde con nosotros, por lo que cualquier consulta no se puede hacer esta tarde. Entonces, yo creo que son las 2. Luego teníamos, yo creo que el horario de la tarde estaba un poco, creo que había un pequeño error, porque creo que eran las 4:30 y realmente... Las 4 es lo que tengo yo. Las 4. Entonces, yo creo que empezaremos a intentar estar a 4:20 puntuales para empezar 4:15, 4:20, ¿vale? Pues es que ricasco guztioi.